Hola chicos, espero estén muy bien. Ok, el día de hoy vamos a continuar para poder terminar con esta unidad 1, que se va a terminar con el punto B para la evaluación final que se acerca en estos días. El último día que vamos a tener evaluación en la materia va a ser el día 7 de mayo. Por lo tanto, el día de hoy finalizamos temas de la unidad 1 para ahora sí proseguir con nuestro temario. Hemos visto varios temas bastante interesantes a través de los ojos administrativos. Ya aprendieron un poquito de qué es administrar, cómo se inició la administración, cuáles son los procesos que se necesitan en un hangar de mantenimiento, cuál es la normativa inicial para hacer esa administración inicial, cuáles son los elementos que necesita para poder conformarse, como la seguridad dentro de la normativa aeronáutica. Vimos un poquito de eso. Vimos cómo es la parte financiera del dinero en la parte de mantenimiento. Ahora vamos a ver, adentrarnos un poquito más a eso que es mantenimiento. Hemos hablado bastante alrededor de este tema, pero ahora vamos a acercarnos un poco más para poder entender y aterrizar todos estos conocimientos y que ustedes tengan un poquito más de entendimiento. En sus materias que están llevando ahorita me he fijado que el programa está un poquito relacionado justo a esta materia, porque también tiene que ver mucho con la administración de mantenimiento. Entonces, seguramente muchos términos ya se les han hecho familiares o algunos profes ya se los han comentado debido a que todo va relacionado en sí. Entonces, seguramente ya tienen la idea de todo este tema. Ok, bueno, ya hemos dicho mucho qué es el mantenimiento, cuándo se realiza, en dónde, platicamos más en dónde se realiza. Ahorita va a ser cuándo y en qué momento y para qué, ¿no? Para qué se realiza ese mantenimiento. El mantenimiento surge de una necesidad. El mantenimiento va a ser un servicio que nosotros vamos a prestar. El mantenimiento no nada más es una idea, necesidad que haya surgido, sino que ahora existe también, aunque ustedes no lo crean, una licenciatura, una ingeniería que se llama ingeniería en mantenimiento, porque el mantenimiento en sí industrial es bastante complejo, que necesita bases sólidas para que se cumpla de manera ordenada, administrativa y con calidad. Entonces existe la carrera de ingeniería en mantenimiento industrial, no nada más aterrizado a aeronaves. Podemos, ustedes si les interesara, pudieran entrar en la parte de ingeniería, de mantenimiento y especializarse en la parte aeronáutica. Podría hacerse sí, y sería algo muy bueno porque aquí en México no hay tantos especialistas en sí que estén titulados, por así decirlo, en mantenimiento, ¿no? Estuve investigando y en España sí hay este tipo de ingeniería, seguramente en la UNAM, en IPN que yo sepa no, pero el mantenimiento es algo no fácil, es una ciencia, por así decirlo. Bueno, no ciencia, sino una necesidad de la cual se tuvo que crear una carrera para poder hacerla de manera más centrada y no estar como que perdiendo el rumbo de hacia dónde va, ¿no? Porque muchas veces si no tenemos un enfoque, pues ya sabemos que nos perdemos. Tenemos que delimitar todo. Ok, entonces, el mantenimiento debido a que surge, debido a que hay procesos que afectan, en este caso, a la aeronave, y esos procesos hacen que haya un deterioro, ya sea con la edad, ya sea por desgaste, ya sea por funcionamiento, ya sea por mal funcionamiento también. Ejemplo, una fatiga, un desgaste y una corrosión. Una fatiga es el uso consecuente de algún sistema, por ejemplo, puede ser el fuselaje del avión, en este caso, que debido a que está expandiéndose y retrayéndose todo el tiempo el fuselaje debido a la compresión, hay una fatiga debido a que ya se cumple el tiempo de la estructura. Es como ustedes si doblan una lámina. La lámina soporta un doblez, puede soportar dos dobleces y regresar a su forma, otro doblez tal vez, y del cuarto a lo mejor ya no pasa. Y a eso cuando se rompe se le llama fatiga. Entonces pasa lo mismo con los componentes del avión. El desgaste pues obviamente es debido a un rozamiento, entre piezas, y eso es bien común en una aeronave. La mayoría de los componentes que pueden llegar a tener desgaste son las conexiones entre componentes y también, por ejemplo, las líneas hidráulicas, que de repente como no están bien sujetas a sus abrazaderas,
entre ellas rozan y se empiezan a desgastar, y eso pues obviamente no es bueno. Eso es un componente que se puede dañar por desgaste. La corrosión, ese es el enemigo número uno en una aeronave. Ya les he platicado un poco, si no es que también ya lo han oído bastante. La corrosión es el desgaste del material, hablando de lámina, hablando de un metal. Y esta corrosión se presenta debido a que hay agua, oxígeno. Queremos evitar a toda costa que se genere corrosión en una aeronave, debido a que puede haber picaduras, puede haber pérdida de material, y esto puede hacer que el avión pierda una estructura principal, o haya algún agujero que se forme en el avión, en el fuselaje, y que sea en una zona presurizada. Entonces eso sería provocaría una catástrofe. Entonces eso es muy delicado, hay que estarlo cuidando todo el tiempo. También hay fallas que no están previstas, que ocurren, es como todo, es como un causa-efecto, ocurre de repente. Tenemos, por ejemplo, explosiones de los neumáticos debido a que están o muy inflados, o ya también están pasados de su tiempo de servicio, porque ya estuvo bastante tiempo rodando. Los excesos de cargas estructurales, ya sea que el avión está diseñado para una carga y de repente un día dicen no, le podemos cargar un poquito más, y otro día dicen otra vez, y así, y van llegando a un momento donde empiezan a fatigar la estructura del avión debido a esas cargas estructurales, o sin querer pueden llegar también a tronar algún elemento no principal de la estructura del avión, pero aún así hay que cambiarlo debido a que es un elemento que puede llegar a debilitar otros elementos que estén interconectados entre ese mismo, y pues pueda llegar a hacer un daño más severo más adelante. Entonces tenemos diferentes cosas que pueden provocar que yo requiera un mantenimiento. Ahora, el mantenimiento, de acuerdo a cómo se necesite o cómo se quiere estudiar, se puede clasificar de diferentes formas. Era lo que estaba viendo la bibliografía de este autor español, que los humanos tenemos una manía, no sé si así decirlo, una costumbre de siempre estar clasificando las cosas. Yo tengo esa manía porque a mí no me gusta aprender algo si no lo clasifico, lo acomodo en diagramas. Y ustedes han visto que yo soy mucho de hacer diagramas porque me gusta clasificar las cosas. El mantenimiento ustedes lo podrían encontrar de diferentes maneras y no a fuerza tener que estar clasificado. La persona que se dedica a mantenimiento no va a estar clasificando mantenimiento, o sea, ellos lo que van a hacer nada más es actuar. Al igual que los que ofrecen el servicio tampoco van a estar haciendo clasificación estricta, sino que de acuerdo también a las necesidades como van soportando y van dando el mantenimiento a lo que se necesite. Entonces, yo aquí les hice una división de los que seguramente ustedes han oído, es como lo más usual que van a encontrar ustedes en una aeronave. Y no solo en una aeronave, sino también en la parte industrial. Pero vamos a aterrizarlo a nuestro tema de interés, que son los aviones. Tenemos mantenimiento programado y no programado. El programado, pues obviamente es mantenimiento que ya está reglamentado de acuerdo a diferentes, a un programa que se elabora, y ya puede ser por ciclos, horas, dependiendo de cómo se acomode, ¿no? ¿De dónde sale esa programación? Debido a que se hacen programas de prevención, se hace chequeo por condición, o lo que llamamos nosotros mantenimiento predictivo. Tenemos también nosotros mantenimiento correctivo, que se puede hacer de manera programada o no programada. Tenemos las modificaciones, que ya platicamos un poquito de eso, ahorita vamos a ver un poquito más. El no programado es cuando ocurre un suceso que no tenemos previsto, que ocurre de la nada, que ocurre ya sea en vuelo, que ocurre en línea, y es algo que no teníamos en la mente y que puede llegar a interrumpir ya sea los vuelos de la aeronave o el enrutamiento a diferentes vuelos que tenga programados durante el día, semana o hasta el mes el avión, ¿no? Entonces, el programado pueden ser fallas que surjan en el sistema, o reparaciones debido a algún daño que salió debido a que fue un daño humano, un daño que no se había visto, depende, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros no tenemos previstos algunas cosas y de repente, de la nada, es algo que no está programado y tenemos que actuar para corregirlo y para que el avión siga haciendo su función. Ok, el mantenimiento programado, ¿qué es? Se lleva a cabo sobre el seguimiento de un plan de acción, o sea, planeación otra vez, determinando revisiones y piezas de recambio cuyo objetivo es la conservación de, obviamente, la aeronavegabilidad del avión
y restablecimiento del nivel de fiabilidad del avión de acuerdo a lo normativo. Entonces, el programado, perdón, el mantenimiento programado se hace de acuerdo a un plan de mantenimiento, a un plan que se fabrica, a un plan que se diseña de acuerdo a la necesidad de ese avión, que es lo que tanto se le va a hacer, ¿no? El no programado es como dice, se realiza en el momento que se detecta el fallo y pone en peligro la aeronavegabilidad de la aeronave. ¿Por qué la pone en peligro? Porque puede fallar un motor, en este caso, y por ejemplo si está en pista el avión y después tienen programado un vuelo después de ese que aterrizó y el motor ya no funciona, hay que cambiar el motor. Primero, no tengo la confiabilidad que en el aeropuerto yo tengo un motor que pueda utilizar para cambiarlo, y ahí ya perdí horas donde pudo haber estado ya en ruta otra vez el avión. Otra es en lo que encuentran ese motor, es tiempo que otra vez estoy perdiendo, entonces no garantizo que ese avión salga. Lo que estoy haciendo es que el avión ya no es aeronavegable, por lo tanto ya no va a volar porque necesito buscar el componente. Esos fallos son el enemigo número 2, podemos decir, en el mantenimiento. Es un mal necesario, por así decirlo, yo así lo veo, porque muchas veces nos estresamos porque existen este tipo de detalles, que es algo que no está previsto, que es algo que no teníamos en la mente, pero siempre va a pasar algo así, ¿no? Lo bueno de lo no programado es que uno aprende a solucionar problemas, porque es algo que de repente llega de la nada y dices, soluciones. ¿Cuál es mi escenario número 1? ¿Cuál es mi escenario número 2? ¿Cuál es mi escenario número 3? Y tienes que estar sobre el tiempo y hacerlo rápido para no afectar que el avión se vaya a retrasar y que se vaya a quedar en tierra. Entonces, por eso dicen que la aviación es muy estresante, debido a que hay que estar siempre al día para que estas situaciones no programadas no afecten la aeronavegabilidad y vaya a detener la aeronave por mucho tiempo. ¿Cómo? Yo, hablando del mantenimiento programado, lo trabajo, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo hago como mi orden de trabajo para poder mandarla a un hangar de mantenimiento y para decirles, ya le toca, de acuerdo a lo que yo vi en el manual del avión, ya es tiempo? Existe una asociación que se encarga específicamente de eso y conforman un conjunto de, como una organización, una junta, por así decirlo, que se llama el Approved Maintenance Schedule. Schedule es programado, entonces checan el mantenimiento programado aprobado, y ahí llegan todos los mantenimientos que se van a estar haciendo en todas las aeronaves. Y ellos aceptan o rechazan, por ejemplo, en el modelo Boeing, sí o no. En el modelo Airbus, sí o no. En el modelo de Embraer, sí o no. Y así van pasando todos los planes de mantenimiento aprobados y los van aprobando para que se puedan trabajar en los hangares de mantenimiento. Ahora, cuando hablo también de programado, yo necesito unidades para poder medir ese mantenimiento. O sea, cada cuánto, cada qué lo voy a hacer. Debido a que las aeronaves son muy diferentes, por ejemplo, que los carros, que las máquinas de la industria, tenemos diferentes factores que se van a estar midiendo para poder yo controlar el componente y evitar que de repente o falle o vaya a tronar en vuelo o vaya a dejar de funcionar, ¿no? Entonces hay que estar cuidando eso. ¿Y cómo lo hago? Tengo las horas de vuelo, que son para componentes que están en operación constante, o sea que están todo el tiempo trabajando. ¿Cuáles son los componentes que nunca dejan de trabajar en el avión? Bombas de combustible, los generadores eléctricos. Las bombas, ¿por qué no dejan de funcionar? Porque siempre están pasando combustible hacia los motores, en el caso de las bombas que van a los motores. Al igual están las bombas del sistema hidráulico, que siempre van a estar haciendo que fluya el sistema de hidráulico para que se muevan todas las superficies de control en todo el vuelo. Esos son componentes que se miden mediante horas de vuelo, porque sabemos que cada que el avión sale, ese componente de ley va también a funcionar. Entonces se mide de acuerdo a las horas de vuelo que tenga el avión ese componente. Otro intervalo para medir son los ciclos de vuelo, que son para componentes operados una o dos veces por vuelo.
Cuando hablo yo de ciclos de vuelo, hablo que una ida y un regreso es un ciclo. O sea que el avión va y viene y es un ciclo. Si el avión va de Nueva York a Londres, ahí cumple un ciclo. De regreso, otro ciclo. Y así son los ciclos de vuelo. Eh, Esos componentes que operan mediante ciclos, por ejemplo, van a ser el tren de aterrizaje, la marcha de los motores, los frenos, la presurización. ¿Por qué? Porque el tren de aterrizaje yo nada más lo hago funcionar dos veces. Una lo tengo funcionando cuando voy a subir lo meto y cuando voy a aterrizar lo vuelvo a sacar. Entonces, si se fijan, nada más tiene dos funcionamientos por un ciclo de un vuelo. Tenemos también por el tiempo de calendario, que es para los elementos que están expuestos o que sean que se operen o que no se operen. Esto es que tengan caducidad. Los que están expuestos en este caso sería, por ejemplo, el fuselaje del avión, que está expuesto a la intemperie, ya sea a la lluvia, al agua, al sol. Esos componentes están de acuerdo a tiempo. Entonces, a tiempo puede ser de días, de meses, y eso ya es de acuerdo a calendario, eso ya no es independiente de los vuelos. También tenemos, por ejemplo, ahí vienen los extintores. Los extintores dice que sea un componente que uso, ¿no? Yo no uso en todos los vuelos los extintores, solamente en caso de emergencia. Entonces, tengo que estar checando de acuerdo a fecha si ese extintor funciona o no funciona. Todos tienen caducidad, tanto los extintores, hay botellas de agua también en la cabina de pasajeros que son auxiliares. Las mascarillas de oxígeno también tienen fecha de caducidad porque no las ocupo todo el tiempo, solamente cuando es una emergencia. Tenemos también componentes que dependen de las horas de operación porque no funcionan, no es usual que funcionen en un vuelo o que funcionen en ciertas situaciones que el avión esté en tierra o en vuelo, ¿no? Solamente se operan de manera, pues de repente. El ejemplo más claro es el APU. El APU solamente lo ponemos a funcionar cuando hay una emergencia. En algunos casos, que no debería de ser, a veces cuando no tengo yo una conexión de tierra, que yo necesite meter aire acondicionado, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es prender el APU para tener aire acondicionado en el avión o tener simplemente energía eléctrica, si es que no tengo una planta eléctrica, porque el APU me da energía eléctrica. Eso no debería de ser así porque ese componente solamente es para el caso de vuelos de emergencia. Entonces, ese componente, de hecho, si ustedes algún día llegan a ver el APU de los aviones que tenemos en la escuela, o si se fijan en el manual viene, o alguna vez que trabajen en algún avión, los APUs viene en la computadora de vuelo vienen los ciclos de cuántas veces se ha operado ese APU, viene por horas. Entonces, no es usual que un APU se opere todo el tiempo. Ese es otro ejemplo de cómo es ese control de esos componentes y para dividirlos de manera más fácil, ¿no? Ok. Continuando con el esquema principal. Los principales mantenimientos que vamos a encontrar es el mantenimiento preventivo. ¿Qué quiere hacer la prevención? Pues obviamente adelantarse, ¿no? ¿Qué es eso de prevenir? Pues evitar que en un futuro haya un daño. ¿Cómo hago eso? Pues obviamente haciendo un acondicionamiento o un tratamiento para que ese componente no se vaya a descomponer o que dure más. Que su vida útil sea pues obviamente largo, ¿no? Lo que quiero hacer es alargarlo. Ese mantenimiento es sistemático, o sea, lleva un orden para que se pueda cumplir. Lamentablemente la prevención pues es cara, pero a la larga conviene, porque más vale tener un componente que yo estoy previniendo que falle en un futuro a que de repente falle de la nada y yo tenga parado el avión varios días, que eso saldría más caro que hacer una prevención de un componente. Entonces, ese es el objetivo principal del mantenimiento preventivo, ayudar a que no vaya a tener de manera consecuente en un futuro una falla o un daño en el avión que sea no programado y que me vaya a detener la aeronavegabilidad de la aeronave. El mantenimiento preventivo viene programado en todos los servicios de mantenimiento. Es un buen programa porque
como les decía, ayuda a prevenir a que se dañen componentes del avión o que la misma estructura de la aeronave con el tiempo también se desgaste. Y ahorita les voy a dar un ejemplo donde Delta hizo un programa de prevención de corrosión que ha alargado la vida de sus aeronaves más de lo que el avión está diseñado para que vuele. Entonces, esos programas de prevención son tan buenos que alargan la vida del avión y ayudan a que ese avión vuele más de lo que se tenía programado y obviamente es más ganancia para la aerolínea. Este se realiza por horas, por ciclos, de acuerdo a lo que vimos ya de cómo son los parámetros de mantenimiento. Obviamente hay un control estricto. ¿Y cuáles son esos mantenimientos preventivos que yo puedo realizar? Desde la limpieza es preventiva porque evitar que haya suciedad, por ejemplo, en un cable eléctrico, evita que vaya a tener estática y que vaya a tener por ahí un corto o que se vaya a dañar. Los ajustes, por ejemplo, ajustar un tablero que está flojo o guango o que tenga juego, como le quieran llamar, evita que se vaya a desgastar con el tiempo y que los valeros que lo sostengan pues obviamente se vayan a hacer largos y pues obviamente eso puede hacer que a la larga el componente no haga su función completa. Las lubricaciones, obviamente la lubricación es bien importante en un avión porque tanto aparte de lubricar, me ayuda a evitar que haya corrosión en cualquier elemento que esté engrasado. Si ustedes se fijan, los principales elementos que llevan grasa en el avión es el tren de aterrizaje, la superficie de control, los cables de control, son elementos que están en constante movimiento y si yo tengo una capa que evite que le entre agua, pues va a ayudar a que yo no tenga corrosión y alarga el tiempo de vida de ese componente. Si yo tuviera un tren de aterrizaje que no tuviera grasa, no duraría nada ese tren, estaría cambiándola cada rato, entonces a la larga yo estoy preveniendo bastantes gastos de mantenimiento. Los aprietes, eso se hace todo el tiempo en los mantenimientos preventivos. Hay que estar revisando que la tornillería, por ejemplo, del motor o de algún componente de la cabina o de algún otro elemento no se afloje porque puede ser que peligroso de que se zafe un tornillo. Ustedes ya platicamos de lo que es el FOD. Entonces el apretar un tornillo me ayuda a que o no se vaya a caer un componente o no vaya a caer dentro de otro componente que se pueda llegar a dañar y ese FOD me dañe otro sistema. ¿Cuáles son las maneras con las que yo voy a hacer un mantenimiento preventivo? O sea, ¿cuáles son las herramientas que yo utilizo para hacer esa prevención? En algunas ocasiones en los manuales de mantenimiento me dice ya, vienen las tareas de lubricación que dicen cada aterrizaje o cada tantos ciclos del avión neutral tienes que hacer lubricación completa de todo este sistema. Eso ya viene por default, pero algunas veces cuando entra otra parte a ayudar a revisar componentes, puedo hacer yo a un futuro una prevención. ¿Cómo es esto? Ok. El mantenimiento preventivo viene de evaluar alguna pieza, algún motor, algún componente del avión. La prevención se logra de esta manera porque yo anteriormente en otro mantenimiento ya observé la condición de ese componente o de esa aeronave y me dice si en un futuro va a estar bien o mal o si le falta algo. Por ejemplo, yo mando revisar y evalúo la condición de los cables de control del avión. Reviso si tienen o no corrosión, reviso si están engrasados o no y ahí decido si los voy a engrasar. Eso sería evaluar una situación. ¿Quién hace estas tareas de diagnóstico? Las puede realizar un técnico, puede ser desde lo más básico hasta lo más complicado, porque el técnico es el que sabe cómo funciona el componente directamente en el avión. Entonces, no les sorprenda que algún día ustedes les digan, evalúa esta situación en el avión, porque los que son los expertos son los mecánicos. Hay otras situaciones hablando de calidad que es algo muy estricto, por así decirlo, y tenemos inspecciones por inspectores de calidad, en donde suceden ese tipo de inspecciones, por ejemplo, en superficies de control primarias, en el tren de aterrizaje, en los motores. Esos son como los elementos más, por así decirlo, complicados, bueno, no complicados, sino los más importantes, por así decirlo, del avión, y que tienen que tener una inspección muy específica y que tienen que cumplir con ciertos estándares tanto de calidad y normativa
que solamente las personas que se dedican a calidad las conocen. Entonces ellos son los que a veces se dedican a hacer ese tipo de diagnóstico. Tenemos también diagnósticos offline y online. ¿A qué se refiere eso? A que un sistema esté apagado o esté prendido. La mayoría de las veces en mantenimiento las evaluaciones se realizan con sistemas apagados. Ustedes van a decir, pero ¿qué chiste tiene? ¿Cómo voy a saber si yo un componente está bien o no? Si está apagado. Por ejemplo, tenemos actuadores de las superficies de control que cuando están en funcionamiento funcionan bien, se mueven, suben y bajan, pero cuando está detenido el sistema empiezan a tirar aceite. Entonces tengo que hacer yo los dos funcionamientos para ver qué está pasando con ese actuador, para ver si realmente está bien o está mal. Obviamente en el manual me dice cuántas gotas permite que se esté tirando de aceite en ese actuador. Entonces es importante hacer los dos tipos de diagnóstico, ya sea con un sistema andando o con un sistema apagado. Son las dos y son requerimientos esenciales. Ahora, este mantenimiento que sigue no es viejo, se ha usado muchísimo tiempo, pero es uno como de los más importantes, pero también de los más delicados. Pareciera simple, pero sí tiene su cierto grado de complicación. Es el mantenimiento basado en condición o lo que nosotros llamamos predictivo. Cuando hablamos de condición, tenemos que hacer un diagnóstico. O sea, llego yo, evalúo una pieza y digo, ¿pasa o no pasa? Solamente funciona el el predictivo si el manual me dice que se puede hacer un chequeo a condición o no. En el manual dice tal cual, checa este tornillo por condición. Si está así, pasa. Si no está así, no pasa. Entonces, dependiendo lo que se observe, va a ser cómo se haga esa toma de decisiones de si se hace algo o no se hace nada. Esto obviamente conviene más para las aerolíneas. ¿Por qué? Porque sería ahorro de componentes. Y aparte también al fabricante, porque muchos componentes de aviones que ya están descontinuados de fabricación, esos componentes se dejaron ya de elaborar. Entonces, si algún día llega a fallar ese componente, ¿qué pasa? Que ya no existe el fabricante que lo hacía para ese avión porque ya lo descontinuaron. ¿De dónde van a sacar ese componente si ya nadie lo fabrica? Entonces, muchas veces cuando se llega a ese como tipo de condiciones donde ya hay descontinuación de aviones o descontinuación de algún fabricante, lo que se hace es checar por condición. Ya si de plano está en muy mala condición, pues ahora sí hay que cambiarlo y ni modo, se batalla muchísimo para encontrar esos tipos de componentes. El checar por condición obviamente es un ahorro de dinero porque no estás adquiriendo ningún material, no estás adquiriendo nada nuevo. Y lo que es delicado es que hay que seguir al pie de la letra lo que diga el manual para poder hacer el mantenimiento en condición. No aplica para todos los componentes. Por ejemplo, yo por condición no voy a decir si una lámpara está bien o está mal si no la hago funcionar. O no puedo decir si el fuselaje a simple vista yo lo veo bien o lo veo mal. Ahí no aplicaría. ¿En dónde se aplica? En componentes, por ejemplo, donde tengo yo presencia de algún grado de corrosión que no es un nivel tan alto, donde tengo también, por ejemplo, algún desgaste de pintura, que es algo no muy grave. Entonces, en ese caso se aplicaría el mantenimiento basado en condición. Aquí yo les tengo un ejemplo, que es como lo más típico que ustedes van a encontrar, como lo más común, que es el chequeo de los trenes de aterrizaje. El tren de aterrizaje se checa de acuerdo a condición. La condición depende de cómo venga ese tren. El tren es un elemento muy delicado debido a que pues está en constante contacto es el que recibe el impacto en tierra del avión. Este es un tren de nariz, el que yo les puse, y pues las cargas son bastante fuertes si ustedes se han fijado. Además de que está también cuando está en situaciones de que el avión está en rodaje y por ejemplo que haya lluvia, pues está en contacto con el agua, entonces también es un elemento metálico que puede llegar a tener corrosión. El tren de aterrizaje de nariz y el principal están recubiertos de cromo. Si ustedes se fijan, aquí hay cromo en la pierna, nosotros llamamos en la pierna del tren. Este es el que nosotros decimos que es el cilindro. Este es el eje del tren, aquí es donde van las ruedas. Si se fijan,
todo esto está cromado. El manual de mantenimiento te dice, checa que no tenga ningún golpe. Entonces revisas que no haya ninguna pérdida de cromo, y si hay alguna pérdida, pues ya ahí ya no pasa el tren. Esa sería como una primera idea de cuando tienes que checar por condición. Otra, no permite que ese cromo esté picado. ¿Por qué? Porque ahí puede ser indicio que si ya perdió aquí cromo, entró agua y yo no sé hasta dónde está llegando la picadura en mi parte del tren de aterrizaje. Entonces, esto que ustedes ven aquí, que son las picaditas bien pequeñitas, no están permitidas porque es cromo que se perdió y esa corrosión ya no se permite. Pero igual el manual te dice, tiene cierta tolerancia. Si tienes una o dos o tres picadas, tal vez pase. De acuerdo al fabricante y de acuerdo al tren de qué empresa pertenezca, es como te dice cuándo pasa y cuándo no pasa. Entonces, naturalmente el tren, debido a que es un elemento muy delicado, pues obviamente no acepta ningún tipo de algo extraño ahí en la pierna del tren. Entonces, este es un ejemplo de cuando checamos por condición que tenga o no presencia de cromo, o que aquí tenga picadas, quiere decir que por ahí hay presencia de corrosión. Otra cosa, ustedes dirán, ¿por qué está pintado de verde? Igual creo que ya les había platicado, el tren de aterrizaje de un avión, en este caso de este tren, tiene 3 códigos de colores. Uno es el verde, que quiere decir que se le hizo el primer mantenimiento al tren, o que está nuevecito. El segundo es el morado, que es el segundo mantenimiento que se hizo. O sea, si yo lo mando a un taller de mantenimiento y lo vuelven a cromar y lo revisan que esté bien, ya sería el segundo mantenimiento. Y el último y tercer mantenimiento. El tercer mantenimiento se marca de color rojo, aquí las franjas, y quiere decir que ese tren ya no se le puede hacer mantenimiento. Si bajan ese avión, revisan ese tren y está picado y tiene pérdida de cromo, entonces ese tren va para afuera y lo que se tiene que hacer es cambiarlo por uno nuevo, que sería en el caso de tener franjas verdes. Entonces es una ayuda visual que también me va a ayudar a saber la condición del tren. Ok, ¿cuáles son las técnicas de diagnóstico que yo utilizo para checar la condición de un componente? Hago inspección detallada y también la puede hacer un mecánico, dependiendo de qué componente sea. También hay inspectores de calidad, de acuerdo a como lo que les mencioné anteriormente. Hay observación y medición con equipos especializados. Este es bien importante. Por eso les decía que no todo el tiempo aplica el mantenimiento basado por condición. ¿Por qué? Porque el manual estrictamente me dice, mide el espesor de esta pared debe de ser tal. Si tiene 1 milímetro menos, está fuera. Muchas veces el criterio del inspector o del mecánico dicen, es 1 milímetro, no pasa nada. Pero si el manual te dice es 1 milímetro, es ese milímetro. Aunque ustedes digan es 1 milímetro y es por condición, no pasa nada, sí pasa. Siempre hay que respetar lo que diga el manual de mantenimiento. Entonces, eso es bastante importante para que este tipo de mantenimiento funcione de manera correcta y que se pueda hacer el chequeo por condición, como dice al pie del manual. No se hace de acuerdo a lo que yo crea, ni lo que me acuerde, ni lo que al de más tiempo que tiene trabajando en aviones sepa. No, siempre es de acuerdo a lo que diga el manual. Y eso grábenselo muy bien, chicos. Nunca es un criterio fuera de lo que diga el manual. Siempre es lo que diga el manual de mantenimiento del avión. Otra cosa puede ser dependiendo de los análisis de datos que arroja las computadoras de vuelo. Por ejemplo, muchas veces las fallas se dan en vuelo y no se da uno cuenta cuando está en tierra, o los pilotos a veces por estar en otras maniobras no se dan cuenta que de repente por ahí les manda una falla, y esas fallas se guardan en las computadoras de vuelo. A veces hay fallas que se llaman intermitentes, que son fallitas, por ejemplo, que me marca una falla de una luz y de repente sale y después a los días ya no vuelve a salir. Y de repente en otro vuelo vuelve a salir y después ya no vuelve a salir. Entonces ahí se checa la condición de qué está pasando y si de verdad el sistema está bien o mal. Si solamente salió una vez la falla, se hace lo que nosotros decimos
un reset, tal cual el avión se resetea, se prende y se apaga, y si ya no vuelve a salir en cierto ciclaje de vuelo, entonces esa falla no era nada, entonces ahí no se tiene que hacer nada. Hay que revisar bastante eso también, y existe un manual que se llama identificación de fallas, y me dice exactamente cuando pasan este tipo de situaciones. Entonces, les digo, uno pensaría, yo creo que a ustedes les daría como miedo decidir y pensar cómo actuar en este tipo de situaciones, pero el que tiene toda la información es el manual. O sea, ustedes son la guía que les dice el manual que tienen que hacer. O bueno, el manual es su guía. Entonces ustedes van a trabajar con eso y no debería de haber problema porque ahí dice todo tal cual se tiene que hacer. El siguiente, y ese es el terror de todos, el mantenimiento correctivo, que es cuando algún componente falla y se tiene que hacer la corrección. También puede ser alguna rotura que se presente en el avión, que pasó alguien en un carrito, no se fijó y le pegó al ala, que pasó alguien con una escalera y le pegó al fuselaje. Ese tipo de cosas que son mantenimientos no programados o son correctivos, se tienen que hacer rápido porque pueden llegar a intervenir en la programación del programa de mantenimiento. Pero no quiere decir que el mantenimiento correctivo solamente sea no programado. Puedo yo tener una tarea de trabajo que esté programada y que me diga, si encuentras este daño, por ejemplo, por decir por condición, corrige de esta manera. Entonces ahí yo estoy haciendo la corrección de ese daño que yo tengo. O si me dice, si está roto, reemplázalo. Ahí yo estoy haciendo un mantenimiento correctivo también. Ok, ¿qué pasa cuando tengo un mantenimiento correctivo que sale de la nada, ¿no? Que viene una falla y que hace algo que yo no esperaba. Bueno, les traigo un ejemplo. A ver si no me da tanto problema el video. Pilots and the co-pilots, the flight crew, they plan for each of these contingencies, all kinds of emergency landings year-round. They have biennial flight reviews, and they're prepared for every possible contingency. So landing here in about 2, maybe 2.5 minutes, getting closer and closer. Yeah, we're watching this high-definition picture, Bill, and we can see actually from our location with that high-definition camera that you can even see from here that the wheel is still cocked there, still not pointing in the right direction. The pilot is bringing that plane in for a landing now. This JetBlue Flight 292, 140 passengers, 6 crew members on board, coming in now on final approach to LAX, and we will watch this all unfold live here. What is hoped for, the best possible scenario, is that the thing straightens out and it just lands normally on the runway. Or it could end up with the nose skidding down that 12,000-foot runway at LAX. But there is so much equipment there, Michelle. They've got the cavalry out there, it seems like. They've got it covered from the air, from the ground. They've got fire trucks, ambulances, and si se fijan aquí, el tren de aterrizaje está en una posición, está chueco. Ese tren se quedó atorado y no va a funcionar para el aterrizaje. And they've got their weather working in their favor too. At this time yesterday, there were still some thunder showers in the area showing up on our live Doppler 7000. But today, nice, clear conditions for this plane to come in and make this emergency landing. This Airbus Aquí se ve de manera más clara. Now with 146 people on board. That's 140 passengers and 6 crew members, a pilot and a co-pilot up front. El vuelo iba lleno, entonces imagínense la preocupación de todos. The airport, that's runway 25 left. That was the 405 freeway right there. We're getting close. 25 left, as Mark pointed out, the longest runway at LAX, the one they want to use for emergency landings if they can. And here it comes in now, this JetBlue Flight 292 with that front nose gear pointed sideways. Ahí ya está aterrizando el avión y van a fijarse ahorita cómo va a ser el tren nariz forzado para poder aterrizar. Ahí se ve, debido a que las llantas están frenadas y están en una posición contraria. Ya se prendió fuego debido a la fricción que está
sucediendo entre el neumático y el tren. That's the tires burning out there. All right. Best of all possible scenarios, it did not collapse. The chin gear, or the chin of that aircraft did not. Lo que están diciendo es que el peor escenario es que colapse el avión y pues se vaya de nariz, ¿no? Entonces eso no se quiere. With the nose gear still in place, albeit with the tires burned away and gone, but you can see no indications of any fire on board this aircraft. It appears that this has all come to a very safe conclusion. We can guess now that the emergency equipment is heading in that direction. Bill Thomas in Air 7, what are you seeing? Absolutely. Emergency crews are in position now. They are approaching the aircraft. You just saw them execute that soft field landing. Land as slow as you can without stalling the aircraft. They brought the nose down very gently at the end of the runway. They used up about 95% of the runway. And in just moments now, what you'll see is the emergency doors opening up, and everybody will use the emergency chutes at the direction. Se están tardando para salir, si se dan cuenta, deben de salir rápido. See the on the left side of that JetBlue flight 292, 1, 2, and 3 doors there. They'll be opening any moment now. They will deploy the emergency chutes, and then one by one, each of those passengers will be deplaned. If anybody was injured during the landing, that's unclear right now. But if they were injured during that landing, there are fire crews and paramedics standing by to take care of everybody. There are 3 rescue helicopters on the ground here at LAX as well. If anybody had to... Bueno, ¿cuál es la razón de que les haya puesto este video? En este caso, se tendría que hacer un mantenimiento correctivo al tren de aterrizaje debido a que ya hubo una falla. Si es que no sufrió una falla más fuerte la aeronave y a lo mejor la parte delantera se tendría que cambiar, en la parte de donde se soporta ese tren se tuviera que cambiar toda debido al esfuerzo que hizo el tren de aterrizaje para poder hacer el aterrizaje correcto. El mantenimiento preventivo existe para evitar este tipo de cosas, el mantenimiento correctivo. Se trata de evitar de todas las maneras posibles, pero muchas veces no es posible, es como algo que sucede y ya no se puede evitar. Pero pues bueno, ya vieron un ejemplo de qué es lo que pasa cuando algo no está previsto y así ocurren muchas cosas. Se busca obviamente que nosotros tengamos los menos imprevistos posibles para evitar que ocurran este tipo de incidentes que pueden poner en peligro la vida de las personas. Entonces, viene claro que un mantenimiento correctivo tiene que ver con una falla que sea de manera que salga de la nada. Muchas veces les digo, muchas personas entran en pánico y dicen, no puede ser, falló por ejemplo, una válvula de antihielo del motor, tengo que cambiarla, no hay. Muchas personas se molestan porque dicen, ya falló, no puede ser, se descompuso, pero mejor que falle en tierra a que falle en vuelo. Ok. Otro tipo de mantenimiento que muchos no lo manejan todavía en sus bibliografías, porque es un tema muy nuevo, son las modificaciones. Las modificaciones es un cambio tecnológico o estructural, pues de acuerdo a lo que se vaya sucediendo, ¿no? Entonces, las modificaciones actualmente la mayoría de los hangares de mantenimiento están entrando a este negocio debido a que está dejando bastante y hay muchísimas modificaciones de sistemas que se requieren en todos los aviones del mundo, ya sea porque salió una directiva de la normativa aeronáutica que dice tu avión debe de tener eso, pónselo. Entonces ahí es cuando los hangares de mantenimiento dicen, ok, tengo que cumplir esto, le dices a la aerolínea yo te lo pongo, entonces ahí es cuando meten el avión y es ganancia para el hangar de mantenimiento. Entonces es un taller que te puede hacer diferentes tipos de cosas. Por aquí les traje unos ejemplos que no tienen que ver con la parte del Wi-Fi, porque ya se los mencioné mucho, pero tenemos diferentes sistemas que ahora ya son obligatorios y antes no lo eran. Uno de ellos es el sistema de prevención de terreno, o por ahí le llaman el terrain, que es una alarma que suena cuando nos estamos acercando en tierra. Antes no era obligatorio que los aviones tuvieran esta antena y que me mandara esa alarma sonora dentro de la cabina, pero ahora la normativa aeronáutica dijo que es obligatorio que se tenga este tipo de alarma para evitar que haya algún tipo de accidente. Otra es el sistema de anticolisión que le llaman el ACAS o el TICAS. Ese seguramente ya lo han oído. El TICAS System es el sistema de anticolisión que se hizo normativo debido a que hubo un accidente, no recuerdo muy bien si fue en el 95, 99, algo así,
donde chocó un avión de Aeroméxico con un avión pequeño, un Cessna, porque el Cessna no tenía sistema de anticolisión. Lo que hace este sistema, el ACAS o el TICAS, es que a un avión le dice que se vaya para arriba y el otro se vaya para abajo. Entonces son antenas que mandan señales y se interconectan directamente si tengo dos aviones que van acercándose de frente o que están muy cerca, y a uno lo manda más arriba y a uno lo manda más abajo. Entonces el otro avión, como no tenía sistema, nunca se dio cuenta cómo tenía que hacer la maniobra, y los dos aviones hicieron la misma maniobra al mismo tiempo, lo que provocó el accidente. Entonces de ese accidente se hizo por ley que todos los aviones tenían que tener este sistema. ¿Qué quiere decir? Una modificación más, que tenía que meter una antena, tenía que meter un decodificador, una computadora, un controlador, la indicación en cabina y la alarma sonora. Entonces, si se fijan, es una modificación que se tiene que hacer bastante grande, y para poder yo tener el acceso, para poder hacer toda esa conexión de cableado, tengo que desarmar la cabina de pilotos y checar en la parte de la cabina de pasaje, porque ahí en el fuselaje es donde yo tengo todas las antenas. Entonces, si se fijan, no es una modificación, una cosa muy rápida, y cualquier cosa que se haga de un momento a otro tiene que ser dentro de un hangar de mantenimiento. Otra cosa que se hace también en las reconfiguraciones de cabina, que eso es lo más común que va a haber, porque muchas veces las aerolíneas cambian de imagen y hay que cambiar todo el tapiz de todos sus interiores, los asientos, que el color ya no es ese, que las alfombras ya va a cambiar el diseño. Entonces siempre están en constante modificación y hay que estar haciendo esos cambios en los hangares de mantenimiento para que cambien todo el interior de cabina. Igual la pintura, pasa lo mismo. Cuando se hace un cambio en el diseño de la aerolínea, pues obviamente ya la pintura del exterior va a cambiar. Entonces no cualquier taller cumple con la normativa para pintar un avión. Tienen que tener un hangar del tamaño donde entre todo el avión y que sea exclusivamente para pintura, porque las pinturas son muy tóxicas, y como no hay una máquina o un sistema que me haga el pintado, se hace mediante spray, como ustedes lo han visto en algunos carros. Se hace como de la manera más típica, la más normal, y pues obviamente es la única manera que se puede hacer pintado de un avión. Entonces no todos tienen la certificación para poder hacer este tipo de modificaciones en una aeronave. Aquí les traje unos ejemplos de lugares donde van a encontrar servicios de modificaciones. Aquí les puse todo el consorcio del MRO Holding, que les platicaba que son todos los hangares de mantenimiento que existen ahorita en América del Norte, América del Sur y México, que en este caso es TECOPS. En el sur es Aeroman y en el norte es Flystar. En el paquete que ofrece el holding, que es este consorcio, por aquí, si se fijan, modificaciones interiores y aviónicas lo ofrecen como un servicio. Ya no nada más son mantenimientos mayores y mantenimiento a componentes, sino que también modificaciones de la cabina y de la parte electrónica. También hacen conversiones de aeronaves comerciales a aeronaves de carga, que les decía yo también que ahorita es como el top de lo nuevo que se está haciendo en muchos aviones para cambiarlos de tipo de uso. En Lufthansa, que Lufthansa también tiene su hangar de mantenimiento, aquí también hacen modificaciones de cabinas de pasaje, cabinas de modificación en la parte del interior. Esa es la conversión, perdón, de pasajero a carga. Modificaciones, la parte electrónica. Esto es otra cosa que tiene que ver un poquito con las modificaciones. Por ejemplo, muchas veces cuando un avión es arrendado, te lo entregan con interiores, asientos y colores diferentes a los de la aerolínea. Cuando tú vas a regresar un avión a alguien que te lo rentó, tienes que regresarlo tal cual estaba. Ese avión se va a regresar, nosotros le decíamos devolución. Cuando se hace esa devolución, pues hay que hacer todo otra vez un mantenimiento para regresarlo a esa condición. Hay componentes que muchas veces se van prestando de avión en avión y se tiene que rastrear de uno por uno para regresarlo a ese avión, aunque el componente ya no funcione o se ponga una refacción y se deje en el avión ese componente para entregarlo al dueño. Entonces, en Lufthansa hacen esas devoluciones.
Por ahí se encargan de la parte técnica y de la parte normativa, porque al hacer un cambio otra vez a como estaba una condición de un avión, necesita de muchos permisos. Entonces, en Lufthansa hacen ese tipo de modificación, por así decirlo, como de regresarlo de lo nuevo a lo viejo, ¿no? De regresarlo al dueño como estaba. O a veces los mismos dueños del avión dicen, ¿sabes qué? No, quiero diferente, y te dicen el diseño, y pues hay que hacer la modificación completa para poder llevarlo otra vez con su propietario. Aparte, seguramente han oído hablar otro tipo de clasificación de mantenimiento, que es como muy común también, como ustedes lo van a encontrar de manera industrial o cuando se trata de negocios, y se ofrece de tres maneras: mantenimiento conductivo, que así le llaman, o puede ser de línea, mantenimiento menor y mantenimiento mayor. El conductivo o de línea, frecuentemente no exige desmontaje, o sea, se hace una inspección visual muy general. Solamente mediante los sentidos ustedes checan la condición por fuera del avión, y les decía, ocurre en línea. Entonces, ¿cuándo ocurre este mantenimiento conductivo? Cuando, por ejemplo, los pilotos hacen el que llamamos el walk around, o sea, la caminata alrededor del avión, para revisar que justamente no haya alguna puerta abierta de acceso, algún tornillo por ahí que se vea afuera, para ver que no haya alguna gota de algún combustible o del aceite o de algún otro tipo de cosa, ¿no? Entonces, eso nada más una pura inspección por fuera del avión que se realiza, y muchas veces nada más es ver y se acabó, ¿no? Se hace durante los prevuelos, se hace durante el chequeo diario del avión, porque diario se tiene que hacer algún walk around, que le llaman el daily check. Hay que revisar, como decía, los fluidos, y también a veces hay que hacer rectificación de fallas. Las fallas se checa, por ejemplo, que una luz, ustedes ven que de repente ya no prendió en el ala, entonces hay que revisar, y ahora se convierte ahora sí en un mantenimiento correctivo. De acuerdo a la EASA, que es la normativa que también tiene que ver con la parte del mantenimiento, y es la EASA parte 145 casualmente, que es el mantenimiento en línea. Hablando de ello, es cualquier mantenimiento que se realice antes del vuelo para garantizar que la aeronave sea apta para el vuelo previsto. Si se dan cuenta, también es un mantenimiento como de prevención, pero no se hace en un hangar. Se hace en línea justo antes de que vuele el avión. El mantenimiento conductivo a veces requiere de reemplazo de componentes, porque puede que a simple vista yo veo que un ala del motor está doblado, y si estoy en línea quiere decir que yo no tengo los componentes ahí. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que hacer un cambio rápido y dejar que el avión tal vez lo recorra unas horas de sus vuelos y lanzarlo a vuelo en cuanto se pueda. Hay que revisar los controles de vuelo, que también incluyen inspecciones visuales, y se detectan fallas obvias, pero a veces no requieren ningún tipo de inspección muy exhaustiva. Por ejemplo, las superficies de control yo puedo revisarlas de manera de que en el walk around echan a andar el sistema hidráulico para que suben y bajen, y ahí me doy cuenta si están subiendo o bajando o no. O también puedo revisar que no esté goteando algún actuador, y nada más con el puro movimiento en la pura alrededor del avión que esté dando yo la caminata, me doy cuenta o no. Y muchas veces pues no hay como que la gran falla que luego se encuentra en estos walkarounds, ¿no? Porque anteriormente ya se hizo un mantenimiento. A veces cuando yo hago mi recorrido en el avión puedo encontrar algún daño estructural. Es por eso que se hace este daily check todos los días, por si algún día en la noche o no sé, en la tarde alguien no se dio cuenta y le pegó al avión. Si yo no hiciera un día ese checado, ¿quién me dice que no llegó algún gracioso o que llegó alguien y me le pegó al avión o hizo algo? Por ahí también para dar este walk around y de hacer este chequeo muy rápido, que es el mantenimiento conductivo, existen los accesos de apertura rápida. Si ustedes han visto, podemos checar algo por condición muy rápido. Si yo abro un panelcito que tiene un tornillo de media vuelta, entonces esos de media vuelta están diseñados para checar en línea. No voy a estar en línea quitando con 20 tornillos con un desarmador de cruz. Por eso los accesitos a veces traen como 6 tornillos o 5, dependiendo poquitos, y son de media vuelta para que salga rápido y cerrarlo rápido,
para que el avión no tenga mayor contratiempo. Entonces esos están diseñados para el mantenimiento en línea. El otro tipo de mantenimiento que se hace ya en hangar es el mantenimiento menor. Tiene un alcance medio, tiene inspecciones y revisiones que son moderadas. No voy a hacer nada exhaustivo porque el avión no va a que yo le haga algo muy exhaustivo. Y solamente se reemplazan algunos componentes como cuáles filtros, se cambia aceite, se cambia bujías, se checan luces, se cambian focos. Son cosas muy generales que no requieren mayor complicación. El mantenimiento mayor, ya hablamos de un desarmado total de la aeronave. Si ustedes se fijan, es dejarlo totalmente desnudo, y es un mantenimiento que le llamamos de gran alcance. También se le denomina overhaul y tiene que ver con los componentes que son de hard time, o sea que se les está agotando el tiempo y hay que estar ya están en su límite de vida y hay que cambiarlos ya porque ya no van a funcionar. Se realizan inspecciones totalmente completas del avión y los componentes que ya se vean gastados se deben de cambiar. Entonces este mantenimiento se realiza ya como son los ciclos de lo último de todos los componentes, y muchos componentes son cambiados durante este mantenimiento porque se programan precisamente cuando ya se les van a acabar sus ciclos de vida. ¿Cuál es su objetivo de este tipo de mantenimiento? Revisar principalmente la integridad de toda la estructura del avión para encontrar que no vaya a haber alguna estructura principal o algún soporte que esté roto o esté dañado o presente corrosión. Tengo que prevenir que eso no esté ocurriendo. ¿Por qué? Porque si mando el avión, por ejemplo, con una de las vigas principales que sostienen el fuselaje, imagínense si está rota, eso puede ser una catástrofe a la larga. O bueno, no ni tan a la larga, porque si ya tubos más o menos son casi cada 6 años, entonces imagínense dentro de, ya pasaron 6 años que esa rotura está ahí, y de repente mando a volar el avión y a lo mejor ya no soporta tantos ciclos de vuelo, pues puede pasar una catástrofe, ¿no? Entonces, para eso es principalmente el mantenimiento mayor. Ese es su principal objetivo, revisar la integridad de todo el fuselaje y estructuras principales del avión. Además, también para prevenir que no vaya a haber corrosión, se aplican programas anticorrosivos para evitar que se vaya a formar corrosión en toda la estructura del avión. Algunos aerolíneas decidieron aplicar una tipo pintura que recubre toda la estructura del avión para que el agua no se quede ahí y se vaya, o sea, como que se disipe, ¿no? Si esta estructura está protegida, pues obviamente va a aguantar más, tiene mayor vida. Y aviones que nos llegaban sin ese recubrimiento, pues ya se imaginarán, todos picados, se tenían que cambiar más componentes. En cambio, un avión que ya después de 6 años llega con ese recubrimiento, es poco lo que se le tiene que hacer hablando de corrosiones, y son pocos cambios estructurales que se le tienen que hacer. El mantenimiento mayor consiste pues obviamente en tareas que son más pesadas, más profundas y que son de más tiempo. Por eso dura más o menos como un mes para que se pueda realizar, y por eso se realiza con menor frecuencia, o sea, cada 6 años. Otra cosa que muchos no mencionan es que en los servicios mayores se hace la aplicación de boletines de servicio o service bulletin y directivas de aeronavegabilidad o airworthiness directives, perdónenme. Estas directivas de aeronavegabilidad son hechas por la entidad normativa, y lo que dicen es que debo de cumplir yo con ciertas características, que tal vez se hizo una modificación que puede ser catastrófica si yo no la cambio, o que tal vez hubo un accidente en un avión y con un componente y hay que cambiarlo y reemplazarlo por otro. Eso es lo que mandan las directivas de aeronavegabilidad. Un ejemplo es un tornillo que sujeta al estabilizador horizontal en el MD-88. Este tornillo fue el causante de un accidente en un avión de Alaska Airlines, donde nunca se lubricó ese tornillo, y como es una superficie que mueve porque sube y baja el estabilizador horizontal, se trabó debido a que ya estaba corroído y se rompió. Al romperse, pues obviamente se quedaron sin superficies de control primarias los pilotos y el avión se estrelló. Este tornillo hizo que se hiciera una directiva de aeronavegabilidad, una AD, para que todos los tornillos
de este tipo de avión se tenían que checar cada cierto tiempo y se tenían que lubricar a fuerza, porque antes no veían tan esencial la lubricación, aunque ustedes no lo crean, porque cuando ocurrió este accidente checaron todos los tornillos de ese tipo de avión y todos estaban en la misma situación, tenían corrosión, estaban sucios y ya estaban al punto de la rotura. Entonces esto es muy importante y las directivas de aeronavegabilidad no son condicionantes, no son de sí o no, no son si se decide por la aerolínea, estas son obligatorias, se tienen que hacer siempre que lo diga la entidad. Y bueno, eso fue todo, chicos, eso es lo que con lo que finalizamos la unidad 1. Ya saben, si tienen dudas no duden en consultarme, para eso estoy. Espero estén muy bien y pónganse a estudiar, porque esto es lo último que vamos a trabajar para su último trabajo de evaluación, ¿ok? Que estén muy bien, chicos, y nos vemos después.